presenta Clínica Hacter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre artrosis rodilla, vamos a ver algunos conceptos de tratamiento que es tan importante. Y habíamos visto días pasados que cuando una rodilla empieza con artrosis, empieza con una degradación del cartílago articular, de las superficies que tapizan tanto el fémur por arriba como la tibia por abajo, como la propia rótula por delante. Ese cartílago articular se empieza a degradar y empieza a haber problemas en la rodilla. ¿Por qué se comienza a degradar? Ya lo habíamos visto. En general, no siempre, pero en general, comienza a determinada edad sin una causa clara, sin una causa aparente. Entonces, y fundamentalmente asociados con la edad. 50, 60, 70 años con factores genéticos, también con factores de trabajo, con factores de peso, sobrepeso. Bueno, todos esos son factores asociados al inicio de la enfermedad que realmente no se sabe por qué se inicia en la mayoría de los casos, que son las artrosis primarias. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es el problema que tiene? Hay una alteración bioquímica del cartílago articular. El cartílago articular se comienza a degradar, el cartílago articular empieza a tener alteraciones dentro del propio cartílago. Ello, luego, en un fenómeno de cascada en la rodilla, se empieza a inflamar la cápsula sinovial. La cápsula sinovial es esa cápsula que nos protege, que engloba, que todos tenemos en las rodillas, que nos protege, que engloba, que es como una bolsa que protege la rodilla. Se empieza a inflamar a consecuencia secundaria de la alteración bioquímica del cartílago articular. Insisto, ¿qué fue lo que comenzó con la alteración bioquímica del cartílago articular? Generalmente no lo sabemos. Hay una inflamación de la cápsula sinovial, como decimos, hay una alteración bioquímica también del líquido sinovial, porque la cápsula es la bolsa que protege la rodilla, pero dentro de la rodilla, entre el fémur, entre la tibia, entre la rótula que está por delante, hay un líquido que todos tenemos, un líquido protector, un líquido que lubrica, que baña, y ese líquido a consecuencia del inicio fisiopatológico de la alteración bioquímica del cartílago articular se comienza a alterar en cantidad y en calidad. Esto que yo estoy haciendo con grandes titulares son situaciones que llevan meses y años en producirse. Eso también es importante saberlo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque cuanto antes empecemos el tratamiento de la artrosis de rodilla, mejores perspectivas tenemos de mejoría y curación de la misma. Entonces, alteración bioquímica del cartílago articular, inflamación de la cápsula, alteración del líquido, hay una osteocondensación, puede haber una osteocondensación ósea, o sea, el hueso mismo que está alrededor de la rodilla, ¿sí? Se empieza a complicar, porque no es en principio la artrosis de rodilla una complicación del hueso, en principio es una complicación del cartílago, del líquido sinovial a la cápsula. Después, si dejamos o si la artrosis es muy agresiva, se comienza a afectar el hueso propiamente dicho, hasta que en un determinado momento, si no hacemos nada, hay una pérdida total del espacio articular. O sea, prácticamente el fémur se pega a la tibia, incluso a la propia rótula, y de tener cierto espacio ya no tenemos nada, se pega todo y por supuesto que estamos en grandes problemas, ¿no? ¿Por qué tenemos grandes problemas? Porque para empezar, todo esto se va a evidenciar fundamentalmente con dolor, todo esto se va a evidenciar con impotencia funcional, todo esto se va a evidenciar con rigidez, todo esto se va a evidenciar con dificultad para caminar, con invalidez, por eso que estamos en grandes problemas. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué nos ponemos en la cabeza? Uno de los objetivos no tan conocidos, pero que nosotros lo manejamos, es la inmunomodulación. Muchas veces hay problemas inmunitarios subyacentes en todo esto. La inmunidad puede estar baja, fundamentalmente en las artrosis, no siempre, que puede ser también que esté debida a la edad, porque a medida que pasan los años, aunque no tengas artrosis de rodilla, la inmunidad se empieza a alterar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos siempre en todos los pacientes es tratar de mejorar la inmunidad en el concepto de inmunosenescencia. Hemos visto muchas veces que mejorando la inmunidad el paciente ya tiene un apoyo mayor para el propio tratamiento antiartrósico propiamente dicho. Entonces la inmunomodulación es un tema importante. También
lo veremos en las artritis cuando hay una inmunidad aumentada, pero hoy estamos hablando de artrosis rodilla. Entonces la inmunidad hay que tenerla en cuenta. No es lo más importante, pero hay que tener en cuenta para artrosis de rodilla propiamente dicha. Concretamente, acción antiinflamatoria y antioxidante, ¿no? O sea, le damos analgésicos, le damos antioxidantes para tratar de calmar el dolor, porque el paciente nos consulta con dolor. El paciente nos consulta con impotencia funcional. Entonces, ¿que nos quedamos tranquilos? No, es simplemente mitigar el síntoma. Después, lo que nos importa es fundamentalmente reparar en la medida de lo posible el cartílago articular. Y vamos a ver que hay medicación para eso. Reparar el cartílago articular y disminuir, por consiguiente, con la acción antiinflamatoria, con los antioxidantes, con la medicación antiartrósica, disminuir el dolor y disminuir la rigidez, que es básicamente por lo que consultan, y en definitiva mejorar la función articular. Y si es posible, evitar la cirugía, porque lógicamente hay un tratamiento médico antiartrósico que si evoluciona bien el paciente mejora y evita la cirugía, pero muchas veces cuando la situación es muy grave o cuando ya hay una pérdida total de espacio articular y no hay mucho para hacer y ya a determinada edad, por encima de 65 años, ya se puede recomendar la cirugía si es que no se ha podido analizar o si no se ha podido comenzar con los tratamientos antiartrósicos no quirúrgicos antes. Pero bueno, esto hay que saberlo y después en la próxima vamos a hablar sobre los tratamientos propiamente dichos, cómo son los condroprotectores, los ejercicios que recomendamos, y eso lo vamos a ir viendo en la próxima, pero sepan que hay un tratamiento antiartrósico que en principio no es quirúrgico y que si lo tomamos a tiempo nos puede salvar perfectamente de la cirugía. Nos vemos la próxima con el gusto siempre.